Así fue como se generó el feminismo. Agarraron a las revoltosas, a la loca de Simone de Beauvoir, a las más pendejas que mordieron el anzuelo, que querían trabajar. Hacía falta una bola de burros para meterlos a trabajar en la época de la industrialización, porque pues los hombres que se perdieron en la guerra, etcétera, etcétera, y ahí van a dejar hijos sin padre y sin madres, mujeres que ahí van, sí, yo me voy a empoderar, ándale, sí, pendeja. Mira, ya tenemos un montón y se van a ir aumentando y todavía hay, y jóvenes y viejas, y las oyes con el mismo discurso y no se han ido al origen. Este es el origen. Desde el momento de la concepción hay vida, no lo entiendes, no captas, no, si es tu cuerpo, tu decisión y la decisión del que está adentro, pero no indaga, no pregunta, seguramente lo entienden, pero las feministas, en su mayoría, las que se han hecho el mi cuerpo, mi decisión, aunque lo razonen, ya no lo van a aceptar por pecadoras, por cochinas, por asesinas. ¿Seré solo yo? ¿Estaré mal yo? ¿O siguen estas feministas con su discurso trillado, totalmente manipulado? Y por más que se les explique una y otra, con argumentos sólidos, perfectamente bien razonados por la persona con la que están debatiendo y no entienden. Humanos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Eli y nuevamente vamos a analizar, no a la persona, pero sí el fenómeno de estas feministas, de estas periodistas necias que no hay manera, así baje el mismo Dios y se los explique, no van a cambiar, pero por lo menos se va a quedar esta huella digital para demostrarles en un futuro, si es que lo alcanzamos a ver, el error en el que estaban. Pues el día de hoy nos vamos a ir a la plática entre Adela Micha y Agustín Laje. Voy a analizar el discurso. No voy a dar una larga presentación porque muchos de nosotros ya sabemos quién es Agustín Laje. Yo definitivamente no conozco toda su ideología. Yo voy a hablar exclusivamente de lo que se está hablando en esta entrevista. Voy a dar mi punto de vista. Simple y sencillamente, Agustín Laje es escritor, conferencista, comentarista, político y analista de lo que él llama la batalla cultural. Tiene una ideología conservadora y estudió ciencias políticas. Tiene un magíster en filosofía y parece ser que ahora está dentro de un doctorado. Y de Adela Micha, pues lo único que tengo que decir es que es periodista. A mí me cae bien nada más cuando está platicando con Palazuelos y el burro Van Rankin. De ahí en fuera me deslindo de lo que dije la vez pasada y pues únicamente es una periodista feminista. Vamos a entrar de lleno. Ahora hablabas del aborto que está en la Agenda 2030 y ahora en la 45. ¿Qué tienes que decir de eso, por ejemplo? Mira, te puedo contar, por ejemplo... ¿Qué dice en la agenda con lo que no estás de acuerdo, por ejemplo? Bueno, dice, por ejemplo, que se tiene que aplicar todo lo que se ha convenido en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994, que fue una conferencia en la que la ONU le pidió a los estados, a todos los estados del mundo, que legalizaran una gama completa de métodos de planificación de la familia y métodos de salud sexual y reproductiva que incluyen interrupción voluntaria del embarazo, como ellos le llaman al aborto, a más tardar para el año 2015. Esto fue del año 1994. Ahora, Agenda 2030 retoma eso, habiendo visto que muchos estados no tienen aborto legal, e implementa la idea de que tenemos que cumplimentar eso cuanto antes. ¿Por qué hay que cumplimentarlo? Eso sí se sabe, por ejemplo. Se sabe porque en esas mismas conferencias de población y desarrollo, la ONU ha venido agitando la tesis de que el mundo está superpoblado. La idea de que hay una reproducción descontrolada del ser humano al planeta. Él lo está exponiendo. Nosotros pensamos que nuestros presidentes regulan, ¿correcto? No, pues todavía hay alguien mayor y son los organismos internacionales, la ONU, la OMS, etcétera, la ONU Mujer, no sé cuántas hay. Aquí lo que sucede es que esos organismos están financiados pues por las grandes empresas, por los grandes monopolios, por quien realmente controla a los gobiernos del mundo, y es el capitalismo. Chicos, interrumpo este análisis para decirles que el 60% de las personas que pasan por los canales de YouTube, aunque vengan de manera recurrente, no se suscriben. No les pedimos nada más. Con su suscripción y darle like y comentar, nos ayudan muchísimo para nosotros seguir avanzando y seguir analizando estos temas que a todos nos ponen preguntas en la cabeza. Este es mi trabajo, me gusta hacerlo y me motivarían mucho si le dan like y se suscriben, y es gratis. Gracias. Pero
Se me hace increíble que alguien siendo periodista y entienda esto, continúe echándole fuego a la hoguera haciendo estos comentarios. Solamente es eso, se evitan muertes, se evitan abortos clandestinos, ¿no? O sea, él está hablando pues de la legalización del mi cuerpo, mi decisión. Y ella, pues como ya sabemos, es una gran feminista, va a defender el punto de manera muy pueril. Y es aquí en donde te das cuenta que ser más viejo a uno no le da sabiduría. La necedad de una persona con una mentalidad tan corrompida, pues empieza con este tipo de diálogos, defendiendo a la mujer. De la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Aquí, pongan atención lo que él va a contestar, pero no hay manera, no va a haber manera de cambiar la ideología tan corrompida del feminismo. Yo creo que nadie tenga el derecho a elegir su cuerpo, a elegir cómo usar su cuerpo cuando esa utilización del cuerpo implica la vulneración del derecho de otro cuerpo. Cuando hablamos del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, podemos hablar legítimamente de que la mujer se vista como quiera, se corte el pelo como quiera, se ponga un tatuaje como quiera, pero cuando hablamos de aborto, estamos hablando de utilizar el propio cuerpo para quitarle la vida a otro cuerpo. No es muy difícil de entender. El momento de la concepción es esperma, óvulo, concepción, el origen, el paso número 1, el génesis, todo tiene un comienzo. Y el comienzo de la vida de un humano en el cuerpo de la mujer es en el momento de la concepción. Listo, ya, fin del comunicado, ya no hay más que hablar, ¿se entendió? Sí, bueno, pues entonces no puede ser mi cuerpo mi decisión cuando adentro hay otro cuerpo y la decisión del cuerpo que está adentro, ahí, ¿qué pasa? Que es el cuerpo que está en su vientre. Entonces, ahí hay una contradicción de derechos. Exacto. Hay una contradicción de derechos entre el derecho a vivir. Muy polémico, muy ¿Por qué lo detiene? En donde, pues, las opiniones están muy divididas. Sí, están divididas, pues las que lo hacen y las que no quieren hacerlo, o los padres que no quieren que esas mujeres lo hagan. O sea, definitivamente es terminar con una vida, y la persona que termina con una vida, pues se le llama sí, ¿no? Simple y sencillamente, no hay por qué darle más vueltas. Pero a ver qué pasa cuando sigo corrompida y necia como niño. Pero yo soy feminista. Sí. Y yo ¿A poco? creo que No. la mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, yo creo que lo tiene en la medida en que no vulnere el derecho a vivir de otro ser humano. Exacto. Y donde ya no hay discusión de opinión, ya no está. Ahí le está diciendo, ya no hay discusión, ya a todos nos quedó claro, pero sigue discutiendo y va para largo. Ha discutido cuándo empieza la vida humana. Eso incluso hasta filósofos pro aborto, de los más radicales además, como Peter Singer, ya lo han dicho con toda claridad. Miren, no partamos de la idea de que no sabemos cuándo empieza la vida humana, porque la ciencia más moderna ya ha mostrado que la vida humana empieza desde el momento de la concepción. Punto. Y si te presumes como una mujer inteligente, empoderada, leída y escribida, decimos en México, que mínimo agarraste un libro, sabes el significado de la vida, pues ya, pero a ver qué va a pasar. Con lo cual, los argumentos pro aborto tienen que ir por otro lado. Ya hay un ser humano desde el momento de la concepción. Si no lo hubiera, no podría desarrollarse como ser humano. Y genómicamente es autónomo. Ese gen, esa carga genética, esa identidad genética que tiene el ser humano desde el momento de su concepción, es distinta de la madre y de la del padre. Se sabe que ese cuerpo no es parte del cuerpo de la mujer. Se sabe, se entiende perfectamente. Las únicas que no quieren aceptar y no quieren, y sí lo razonan, ¿y qué crees? Sí lo aceptan y les duele y puede ser que hasta les dé vergüenza, pero ante el público por su egocentrismo y por seguramente haberlo hecho, no digo que ella, pero he escuchado a muchas que sí lo han hecho, pues van a defender el punto. O sea, es un cuerpo diferente al tuyo, es un cuerpo con carga genética totalmente distinta a la tuya, es el origen del ser humano. Pero a ver, ¿y luego qué más? Por lo tanto, yo creo que hay una falacia cuando se dice que en el aborto la mujer no podría vivir fuera del cuerpo de la mujer. ¡Qué necia! Le está buscando, le redondea. Tiene que seguir conservando su imagen feminista. No importa la clase que le están dando. Y esta fue la primera. Pero a ver, no entienden, no lo va... Sí lo entienden. Las feministas sí lo entienden. No lo quieren reconocer. Entonces le dan vueltas, doran la píldora, siguen de necias, hacen el ridículo. O sea, no es posible que haya personas, humanos más jóvenes que entiendan este punto y que generen conciencia y que gente en senectud
no lo entienda. Es de vergüenza. Cada vez puede vivir fuera del cuerpo de la mujer más tempranamente. Sí. Por ejemplo, ya hay en Colombia abortos legalizados hasta los 6 meses de gestación. Y para la OMS, curiosamente, que Claro. es además una organización abortista, para la OMS ya antes de los 6 meses incluso el feto humano con la tecnología actual es autónomo o puede ser autónomo, puede continuar con su vida de manera extrauterina, con lo cual, incluso en Estados Unidos hay estados donde el aborto se lleva hasta los 9 meses de gestación. Son pocos. Ya, la excusa. Ay, son pocos. Pues así sea uno. Así sea uno. Ese cuerpo no ha tomado esa decisión. Pero vuelven a voltear, vuelven a desviar, son pocos. Pues no te da vergüenza decir que son pocos. Así sea uno. Ay, pero es así. A una, yo sí te creo. Ni una más. ¿Y por qué en ese caso no dicen ni una más? Es de vergüenza. No me representan como mexicana. Bueno, pero son. Exacto, Implica son. eso. Es decir, no importa si son pocos o muchos, implica que está legalizada la práctica de quitarle la vida a un ser humano. A un ser humano que por sus condiciones de desarrollo puede no tener mis mismas capacidades intelectuales o puede no haber desarrollado sus facultades volitivas, pero no pertenece a otra especie. Estamos muy preocupados. Recién yo te mencioné Colombia. Mira qué interesante. En Colombia, Qué irónico, porque Colombia permite el mi cuerpo, mi decisión hasta los 6 meses. Y ve ahora lo que está haciendo el gobierno. se legalizó el aborto hasta la semana número 24, 6 meses de gestación, en febrero del año 2022. En mayo del año 2022, o sea, poquitos meses después, se prohibió la pesca deportiva. ¿Por qué? ¿Qué es la pesca deportiva? Lanzo la caña, saco el pez, Qué me tomo la estúpido foto con el gobierno. pez y devuelvo el pez al agua. Estúpidos humanos. Eso, según la Corte, como no sabemos todavía si el pez es un ser sintiente o no, le puede generar una suerte de estrés al pobre animal. Bueno, la misma Corte que no quiere que saques al pez del agua es la misma Corte que hasta los 6 meses de gestación de un ser humano le permite a un médico, que a mi juicio además es un sicario, matar a esa criatura. No lo llamó con otro adjetivo calificativo porque esos médicos no se merecen otro adjetivo calificativo. Ve nada más la ironía. Salvar a los pececitos porque no saben todavía hasta dónde pueden sentir, pero sí son capaces de apoyar en mi cuerpo, mi decisión. Y definitivamente no hay manera de entrar en esos cerebros tapados que, vuelvo a repetir, se me imagina que tienen como una plasta de lodo en la cabeza, que ya no hay manera de que circule ninguna idea sensata, no se va a lograr, esos barcos ya zarparon, ni por jóvenes, ni por... Las jóvenes todavía tienen esperanza si escuchan discursos como estos, pero lo veo muy difícil. ¿Cuál es el punto de defender? No hay conciencia, no hay dolor, no hay empatía. Aquí en este caso no hay religión, ética humana, moral, entendimiento. Y pareciera que vamos a escuchar una respuesta coherente, pero incluso los sonidos guturales que se escuchan dicen más que 1000 palabras. Un cadáver no tiene derecho a nada. Y un ser humano en su etapa de gestación no es menos ser humano que nosotros. ¿Qué otros temas abordas en este? Bueno, Hablabas del... Sí, ese ya lo entendí, pero no quiero decirte que ya lo entendí. Ese no lo quiero entender. Pasemos al que sigue. Aquí inicia el tema del feminismo. Esto es mucho antes de la entrevista del Temach. Vamos a ver cuál es su postura de Agustín. ¿Qué es lo que opinan las feministas? Feminismo, por ejemplo, y el movimiento feminista. ¿Qué me dices de esto, más allá del aborto? No, está bien. Mira, a ver, en primer lugar habría que definir qué es el movimiento feminista. Vos recién me dijiste, bueno, yo soy feminista. ¿Qué entenderías vos por eso, por ejemplo? Yo no pertenezco a ningún grupo feminista. Pero no contesta. Defiendo No lo va a contestar. los derechos de la mujer que antes no eran ni siquiera reconocidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que hoy en día Y él no lo vuelve a preguntar. siguen sin ser reconocidos. Sí, como cuáles, A por una ejemplo. vida libre de violencia, cuáles? a una vida igualitaria, Bien, pero... igualdad en oportunidades. Ok, pero esos derechos ya están legislados. O sea, eso ya tiene rato que ya pasó. Vuelven otra vez con el mismo discurso, una y otra. Aquí es donde te das cuenta que nada más repiten lo que oyen, lo que tienen bien plantado en la cabeza. Y qué vergüenza que siendo periodistas no indaguen, no se vayan al origen y tenga que venir otra vez un maestro mucho más joven que estas ancianas a dar clase. Pero no sé por qué presiento que va a estar por demás. Pero aquí el punto mío de hacer este video es concientizar a las más jóvenes, escuchar
ambos discursos y que por favor generen conciencia, porque esto ya está por demás. Es un discurso ya tan trillado que ya hasta me da hueva. Y más me da hueva escucharlo de las mismas personas. En todo Occidente esos derechos están legislados, una vida libre de violencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Quieren igualdad, una vida libre de violencia para hombres y mujeres, ¿no? Porque a huevo hay que ponerle feminismo, hay que ponerle el nombre. Violencia, punto. Los hombres son más violentados. Ay, son más violentados por los hombres, por humanos enfermos. Eso es, somos una unidad por humanos enfermos. ¿Por qué a huevo hay que ponerle feminicidio? No, pues es un homicidio, punto. Pero enfrascadas en su misma ideología que solo retrasan y denotan eso. Un retraso. A ver, el chico es muy paciente. A ver, tiene que haber un sistema jurídico que proteja a la mujer, por ejemplo, de un marido golpeador, o de un novio golpeador, lo que fuere. O de un jefe violentador. Exacto. No puede faltar. Ahora, le va echando más de un jefe, de un hermano, de un papá, el patriarcado, el ente patriarcado. O de una hermana, ¿por qué no dice también eso? O de una esposa, no, porque aquí, bueno, estamos enfocados en el feminismo. Ocurre. ¿Hay maridos golpeadores? Sí. Y los hay cada vez más. Y ahí viene la pregunta. El marco discursivo y más aún el diagnóstico social y político que ha hecho el feminismo en la última década, ¿ha tenido efectos positivos? A lo que te refieres es a que no ha sido disuasivo. Exacto. Exacto. ¿Y qué significa disuasivo? Hacemos, No generamos del tema. No. Como niña chiquita otra vez. Ay, mejor, es típico de Adela, lo vuelvo a repetir. Ay, pues entonces mejor no hablamos del tema. Ay, pues tú las traes. No, mejor lo razonas. Y la de razonar, ¿qué te parece si la hacemos? Y él le dice, no, ya empieza a desesperarse. No. No ha generado los efectos que proponían. No te hagas. Pero en este No han país generado. nunca ha habido tanto feminismo como en los últimos años. Y al mismo tiempo, los feminicidios se han disparado durante el sexenio anterior, por ejemplo. Incluso si comparamos la era AMLO con la era de 2000 a 2006, por decir algo, los números son muy distintos. Incluso en Argentina. En la era del último gobierno kirchnerista, los feminicidios duplicaron lo que había pasado 10 años antes en la Argentina. Incluso en España, el país hispanohablante más feminista del mundo. O sea, es un fenómeno mundial y no ha traído ningún beneficio, no han bajado, se lo tienen que ir explicando punto por punto, país por país, lugares en donde está. Aquí en Estados Unidos es la cuna del feminismo. Y ¿saben qué? No ha mejorado, ha empeorado. Las tasas de divorcio siguen elevadas, las mujeres llorando, pagando impuestos, no se pueden retirar porque tienen un chingo de gastos, el seguro succionándote, los gastos, el día a día, la comida todavía más cara. No ha mejorado. El feminismo no ha traído nada bueno más que dividir, pero se los tienen que ir desglosando como niños chiquitos, con peras y manzanas. Y vamos a ver, ¿y lo logrará? Las violaciones, las agresiones contra las mujeres, los feminicidios se han disparado también. ¿Por qué ocurre esto? Mi interpretación o mi hipótesis... En la pandemia tuvo mucho que ver también. Sí, pero antes de la pandemia en este país también se había disparado. Es decir, cuando uno mira los números, en este país se ha disparado desde antes de la pandemia. Y en Argentina también. Se ha disparado desde el 2014 en adelante y tuvo un pico durante la pandemia y ese pico continúa encima. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar, digamos, quizás el diagnóstico del feminismo no es cierto. Quizás el diagnóstico del feminismo que es, los hombres son machistas, las mujeres somos víctimas, lo único que ha hecho es encender y radicalizar las contradicciones de sexo. ¿Y no lo han notado? ¿Y de ese tema no hablan en los noticieros? ¿Y esa bandera no la sacan? ¿Y es una marcha para volverse a unir no lo han hecho? Y honestamente las mujeres quieren que nos den gracias, que los hijos, que nos ayuden, que nos reconozcan. Las feministas reconocen. Yo sé que les caigo gorda cada vez que digo el suelo donde pisas, las cosas que usas, el carro, la ciencia, la tecnología, los medicamentos, el 90%.
Mira, es más, pero vamos a dejarlo ni tú ni yo, pues el 80%. Esos trabajos, esos descubrimientos, esa ayuda es de hombres y las mujeres no lo van a reconocer. Y lo peor de que no lo reconocen, no es que vengan a dar las gracias. No se trata de eso, que en algún momento, pues qué bonito sería si le das las gracias al mesero que te trae la comida y estás pagando. ¿Por qué a los hombres no les podemos dar las gracias? Porque nos han hecho la vida más fácil. Y saben que lejos de eso, les pagamos con el sistema malagradecido del feminismo. Quizás ese discurso no era el mejor para llevar adelante las demandas de la mujer. Eso por un lado. Por otro lado, la violencia contra la mujer es multicausal. Hay un montón de factores incluidos. Otra vez lo está desviando. Te están diciendo que es multicausal. ¿Por qué no le preguntas qué es multicausal? Pues que las mujeres también inician mucho la violencia, que si están histéricas, que si se sienten que se merecen seguir creciendo, que si quieren empoderarse, que el poder también las hace ser viles, les encanta humillar. Todo nos lo dejamos llevar por la emoción, si también nos gusta desquitarnos, que si a lo mejor no tenemos la fuerza para deshacerlos, pero porque no tenemos la fuerza, pero si la tuviéramos, a lo mejor aquí los papeles se cambiarían y las mujeres fueran las número uno en ejercer la violencia. Y de la violencia psicológica nadie habla, y del abuso económico de las mujeres tampoco. Ay, pero ahí viene a dar la vuelta. Vamos a ver si él la regresa, a ver si hay una mínima esperanza de regresarla tantito a la sensatez. Es histórica, es multicausal y no es unívoca. Que tiene otros contextos. ¿Qué ocurre? A ver, ocurre que cuando vos decís la culpa de la violencia contra la mujer es algo llamado patriarcado y nos resulta imposible definir incluso desde el mismo feminismo qué es el patriarcado, porque cada autora feminista que vos agarres va a tener una definición distinta. Ni en eso se ponen de acuerdo, de dar una definición clara de ese ente patriarcado. Que si lo analizaran bien, el patriarcado entonces ha afectado también a los hombres y mucho más. Ellos son los que mueren mucho más en los accidentes de trabajo, el mayor número de desvivirse, las injusticias que sufren en el trabajo. Ellos también sufren de discriminación, pero no hay manera. A ver, es una muy bella explicación. El hombre tiene paciencia, aunque se ve que la quiere perder, pero vamos a ver si taladra un poquito en este lodo y en esta nata mental. Encima ni ellas se ponen de acuerdo con esto. ¿Cómo vas a implementar una política pública? ¿Dónde está el patriarcado? ¿Dónde lo veo? Me dicen, bueno, son las pautas tradicionales de la cultura mexicana. Entonces empezás a hacer políticas para agredir lo que vos considerás que está en la base de esa violencia. Bueno, lo has hecho durante tantos años. No sé y si no para agredir, pero para evitarlo. Bueno, pero no lo... Sí han agredido, pero por favor, sí han agredido. Y muchas son violentas, pero ¿en qué país vive? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde meten la cabeza? ¿Qué andan haciendo? Si siguen de libertinas y de empoderadas y no se quieren dar cuenta, pero se les va a acabar el discurso, se les va a acabar el escudo, se les va a acabar la propaganda feminista, el billete, las que la siguen. ¿Quién no lo entiende? Pero aquí le van a dar una cátedra. Un hombre que no vive en México, ¿cómo es posible que sepa más de los sucesos y de las acciones de las feministas en México? Evitado. Entonces, ese es el punto. No lo han evitado. A ver, nunca ha habido tanto periodismo feminista en México. Nunca ha habido... Ahí se le está tirando. Tantos marcos curriculares educativos. Nunca ha habido tanto periodismo feminista inútil, casi. Feministas en México. Nunca ha habido tantas políticas y tanto político feminista, y sin embargo esto no ha cesado, sino que se ha incrementado. ¿Por qué no cambiamos el... Inútiles. ¿Por qué no decimos, miren, quizás que esto no sea? Y yo creo que una de las... ¿Qué ocurre? Bueno, por ejemplo... por ejemplo, un estudio serio sobre qué variables sociológicas y psicológicas están involucradas en la violencia. Ahí se ve más o menos como bueno, ¿qué se te ocurre? Parece que genera un poco de conciencia, parece, pero yo presiento que este ente feminista las agarra y les dice, no, espérate, ¿a dónde vas? ¿En qué quedamos? Y ya te tengo bien atrapada, ya eres mía, no te puedes ir. A ver, vamos a ver, ahora qué excusa, qué pretexto, cómo desvía, qué barrabasada va a decir. Violencia contra la mujer. Por ejemplo, ¿por qué no estudiamos el rol que tiene el alcohol dentro de la familia? Creo que sí se ha estudiado. Yo creo que sí se ha estudiado. ¿Cuáles campañas? ¿En dónde ves? ¿En dónde ves las marchas para generar conciencia del alcoholismo? ¿Cuáles son las campañas? Exacto. Perdón, en tus sueños. Esto, Sí es una industria multibillonaria, por favor. Y lo sabes. Pero es que el feminismo no tiene el dinero que tiene el Estado.
Y ahora tenemos una presidenta feminista que no sé si esta entrevista se hizo antes de que nuestra presidenta llegara al poder, pero pues ya había sido jefa de gobierno. ¿Dinero? ¿No hay dinero? Se hacen tontas. Aquí es el momento en donde los humanos que escuchamos discursos como este nos dan ganas de pararnos enfrente y decir, por favor, no insultes nuestra inteligencia, que no somos súper inteligentes, pero por lo menos tenemos 2 dedos de frente. Y tú que te presumes de saberlo mucho, de que has hablado con muchas mujeres, de que has hablado, de que tienes una carrera de no sé cuántos años en periodismo, tienes el cinismo de decir no tenemos el dinero cuando los gobiernos son los que financian estos movimientos. Pero a ver, ahí va otra clase. Para hacer este tipo de campañas, a ver, yo creo que sí hemos hablado del tema, ¿no? Yo creo sí hemos hablado del tema, no quiere decir sí hemos hablado del tema. No hemos. En Argentina, el feminismo tuvo todo un ministerio para el feminismo, llamado Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades, que tuvo más presupuesto que el Ministerio de Seguridad. O sea, lo pagan todos. Los no feministas, los antifeministas, los que ni siquiera tienen ninguna idea, los que apenas van entrando al mercado laboral y ya pagan impuestos, todos pagan eso solo por las ideas de las alborotadoras, que van 100% influenciadas, ya lo dijo, por la ONU, por los organismos internacionales, por el billete de los que realmente mandan, ni siquiera por el patriarcado. Aquí no entra el patriarcado, aquí entran los ricos que han venido siendo ricos desde hace cientos y cientos de años y son las mismas familias y siguen rigiendo. A ellos les importan las mujeres, pero las de su casa, las que están bien atendidas, bien comidas y disfrutando mucho de los bienes de toda esta granja humana, siguiendo este tipo de ideologías a lo pen. Que el Ministerio de Defensa, que el Ministerio de Justicia, nunca no ha sido el caso de México. Bueno, o sea, están diciendo que en México no hay Ministerio de la Mujer, no hay Ministerio de Igualdad, no sé cómo le llaman en otros países, no es el caso de México. Bueno, y entonces los resultados con o sin. Ok, pero el efecto en México y en Argentina son similares, que es la multiplicación de la violencia contra la mujer. O sea, la variable de dinero no lo explica, porque en Argentina sí la tenés cumplida y no tenés el resultado positivo esperado. Entonces, ¿qué pasa? Bien, el movimiento feminista no ha hablado del problema ni de la pornografía. Sí lo hicieron algunas feministas en la década del 80, pero hoy no lo dicen. Las feministas me causa un poco de asco cuando defienden esta parte de la prostitución de las mujeres en páginas de para más 18. Imagínate qué madre puede defender esa parte. ¿Qué mujer llamada feminista puede abogar por este tipo de conductas de las mujeres bajas y baratas? Que porque les pesaron más los libros y por promiscuas y por deseosas de que las vean todos y que disfruten de sus partes íntimas todos con esta mente mórbida. ¿Qué parte de las feministas asquerosas defienden que las mujeres, sí, que sean libres, que hagan eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ay, pero es que los hombres son los que la consumen. Si no hay producto, ¿qué consumen? No van a consumir nada. Pero en el origen está la aberración. Y él le va a dar una explicación, pero pues ya sabemos que las feministas defienden esta parte de que pues si las mujeres van a andar enseñando la pantufla así, toda expuesta, pues que ellas hagan lo que quieran. Sí, pues como no fue tu mamá y no son tus hermanas y no son tus hijas, o que quién sabe cómo la vida te vaya a pagar cuando sigas defendiendo este tipo de conductas aberrantes, que son muy comunes. Estas páginas son muy comunes y de verdad son la escoria de la sociedad. Pero a ver, una feminista educada, ¿qué opina? ¿Por qué no hablamos de la pornografía y la cosificación de la mujer? No se habla, al contrario, la idea es me empodero, por ejemplo, abriendo mi OnlyFans. Y esto me permite un ingreso económico que me vuelve independiente frente al patriarcado. Este es el tipo de discursos. Estúpido. Estudiamos qué impacto tiene en la cosificación de la mujer la pornografía. Otro ejemplo. Discurso, Agustín, es la prerrogativa de cada quien. Si una O sea, ¿qué es lo que quiere hacer cada quien? Pero es que hasta el tono de voz. Una mujer quiere abrir su OnlyFans. Si una mujer quiere abrir las patas para todos, para el vagabundo, para el papá, para el tío, para el primo, porque ahí la pueden ver todos tus futuros hijos, mi pareja, mi hijo puede ver eso. Pero ¿qué tiene la prerrogativa de la mujer? Que la mujer haga lo que quiera. ¡Qué vergüenza! Que lo abra. Muy bien, de acuerdo. Yo no lo prohibiría. ¿O qué queremos? ¿Un estado paternalista de todo de ninguna forma. No queremos un estado
paternalista, que lo que él está diciendo, esto genera otra cosa, son cadenas que van aventando a los humanos a volverse peores, a pedir más, a exigir más. Es como una sustancia ilícita. O sea, tomas un poco y quieres más y después quieres más. Pues lo mismo pasa con esto. Va generando adicción, que la sociedad se estanque, que se queden menos de lo básico, que no salgan, que no quieran ser mejores. Es una conducta que arrastra a muchos humanos a la degeneración, a no avanzar, a estancarse, a volverse peores, a solo consumirlo. ¿Y sabes quién es el más beneficiado? El capitalismo. Pero no, no la mujer que haga lo que quiera. Cállate. Eso, yo creo que si no hubieran sido periodistas las feministas, definitivamente se hubieran dedicado a andar enseñando el mollete gratinado en páginas de Más 18. Tienen una prosti frustrada. No digo que ella, ni se le nota, pero la mayoría que están a favor de estas páginas Más 18. Ya estoy haciendo corajes yo. De ninguna forma, pero sí que estudiemos cuáles son los factores involucrados en la violencia. El alcohol, puedo decirte lo mismo, que cada uno, si se quiere emborrachar, que se emborrache. Ahora ocurre que el alcohol tiene efectos sobre el hombre que en determinados tipos de personalidad pueden desencadenar el uso de la violencia, incluso contra sus... Y de la mujer también, porque ahí Adela no dice, y de la mujer también. Pues si las mujeres alcoholizadas no andan maltratando niños, también andan violentando al marido. Y si el marido se harta y no se va porque ahí están enfermos los dos, pues el fuerte va a acabar con el más débil, pero ahí están ellas también borrachas, libertinas, saliendo sin control, y el alcohol es un mal consejero, pero ella no le va a dar valor a sus palabras. ¿El consumo de alcohol? No, pero se puede disuadir, se pueden hacer campañas de concientización, se pueden hacer seguimientos. Me gusta cuando él le hace preguntas, porque aquí es cuando te das cuenta que no hay mucho avance ni mucha evolución en las personas, no digo que ella, pero en los cerebros feministas. Es la misma, es el mismo diálogo. Yo platico con ellas y es el mismo diálogo. A ver, ¿es esta alternativa o es la alternativa de seguir creyendo que hay un fantasma llamado el patriarcado, que todavía nadie lo ha definido de manera unívoca y que necesitamos al feminismo haciendo marchas los 8M? Que eso es lo... Sí, como si con las marchas ya dijera el violín o el violento o el enfermo mental. Ya hicieron la marcha. No, ya, mira, ya qué buena onda que hiciste la marcha, ya entré en conciencia. Ay, mira, son un montón. No, ahora sí ya no voy a andar de degenerado, ni de maldito, ni de violín. Sí, las voy a honrar porque son muchas, veo su valor, las admiro. Voy a dejar de hacerlo. Está peor. ¿Qué ha pasado en este país? Cada vez han habido más marchas, incluso marchas muy violentas, incluso marchas donde atacan la propiedad pública, la propiedad privada, donde si algún hombre... Son ciertos grupos. Bueno, pero son ciertos grupos. No le da voz. No le da voz a lo importante, lo minimiza. De verdad, de vergüenza ajena. ¿Qué pena estas periodistas, de verdad, y que aparte sean la cara que dan ante el mundo? Me arrepiento de haber dicho, y cuando yo dije que era la periodista que más admiraba, más bien es la periodista que más me hace reír, cuando está con el burro Van Rankin y con Palazuelos y Susana Zabaleta y todas ellas hablando de puras estupideces que me hacen reír. De lo demás me retracto, ni siquiera me representa como mexicana, la neta. Que no sabemos si pertenezcan al movimiento feminista. A ver, la clase de un extranjero a una periodista mexicana. Ahí les va. Tampoco necesariamente. A ver, yo lo he visto en muchos estados mexicanos. No lo he visto solo en Ciudad de México. Lo he visto en muchos estados. Yo conozco mucho México. Vengo mucho a México. Incluso he venido un 8M. Y parece que lo conozco más que tú. Y lo he visto en muchos estados. Yo te diría... el movimiento feminista ha fracasado, su paradigma no ha generado buenos resultados y además han generado otro resultado adicional que es el de diluir el concepto de la mujer. Sí, y yo entro en ese sentimiento de que se ha diluido el concepto de la mujer. Se siente una invisible. El feminismo ha traído algo llamado ideología de género consigo, que supone que la identidad sexual es autodefinible, que yo puedo determinar mi propia identidad sexual con arreglo a mi mera autopercepción. Si eso es así, la idea de mujer queda totalmente diluida, porque no solo vos podés ser una mujer, sino que yo puedo ser tan mujer como vos. Y no la voy a dejar diluir porque yo soy mujer biológica y a las únicas que veo como mujeres son a las mujeres biológicas. Si hay una persona que se quiere disfrazar y que quiere utilizar
todas las artimañas de la tecnología y de la ciencia para querer convertir su fantasía en realidad, nadie me obliga a mí a verlos de diferente manera. Yo soy mujer. Ser tan mujer como vos, simplemente afirmándolo. Esto que parece Pues simplemente banal, queriéndolo. sí, Ay, vino más. Ni un niño contesta así simplemente queriéndolo. A ver, tú quieres ser bonita. Y vemos que no se puede por más. Voy a hablar como hablan ellas. Y vemos que no se puede por más que lo quieras hacer. Yo me quiero ver joven. ¿Tú te quieres ver joven? Pues te tengo malas noticias. No te vas a ver ni te verás por mucho que te definas como mujer joven. En este caso me estoy refiriendo a mí. Bueno, a ella también, porque la verdad está más ruca que yo. pero el querer no es igual que lo real. Yo puedo querer tener el dinero de Bill Gates, pero el dinero de Bill Gates no va a aparecer mañana en mi cuenta bancaria porque... Exacto. Yo me acuerdo como de alguien dijo por ahí, no sé si fue un chiste, nosotros queremos que los burros vuelen y generen sus propias alas para volar, que les crezcan y que de pronto vuelen. Eso es lo que queremos. Burros voladores que tengan sus propias alas biológicas para volar. No, pues no los veo volando, les podrán poner alas artificiales, los podrán subir en un avión, pero un burro que nazca con alas y se convierta en un burro Pegaso no va a pasar nunca. Lo quiera. Mutatis mutandis, yo puedo querer ser una mujer, pero no solo queriéndolo me convierto en una mujer. Ahora, decir esto hoy está considerado un discurso de odio, es algo que en muchas redes sociales ni siquiera se puede pronunciar. Claro, a los imbéciles no les puedes llevar la contra con la razón porque se sienten ofendidos. Pero ¿qué tal? Imagínate los padres de familia que tienen niñas chiquitas y que las dejan ir a un evento con la escuela y que de repente van a un museo o van a un parque y de pronto un estúpido que ni siquiera se considera mujer, que se disfraza para entrar a estos baños públicos porque sabe que es la hora que van los niños a la escuela. ¿No les da miedo? Esa parte no la generan en la cabeza. ¿Qué hoyo en el cerebro deben de tener para no entender que es peligroso? Aparte de diluir el concepto de mujer, de las que realmente somos mujeres, que nos diluyen esta parte femenina. A mí no, la verdad. Pero esta problemática que existe de los baños, ¿no les genera un poco de ruido para decir hay que parar? No, parece que no. El retraso mental en muchas feministas es severo y no tiene remedio. Y esto le ha traído un gran daño a la mujer. Te pongo un ejemplo de ahora de Argentina. Hay hombres que se han pasado, hombres delincuentes que están presos, que se han pasado a celdas de mujeres porque tenemos una ley llamada Ley de Identidad de Género que supone que la identidad sexual depende de lo que cada uno afirma que es. O sea, depende de lo que me convenga. Si estoy en una cárcel de hombres, pues no me la voy a pasar bien. Pero si me voy a una cárcel de mujeres diciendo que soy mujer con la fuerza masculina que tengo, pues ¿qué creen que voy a hacer? Y eso le ha permitido a cualquier delincuente común, o incluso delincuentes peligrosos, simplemente afirmando que son mujeres, pasarse a celdas de mujeres, provocando incluso violencia sexual contra las mujeres presas. A ver, y aquí ella va a decir algo, en algún momento le va a dar la razón, le va a aplaudir un poco su discurso, se lo va a reconocer, ojalá, pero lo dudo. Podemos hablar de otros ejemplos. Tenemos deportes, no indago, de hombres que se incorporan en esos, en esas ligas, en esos torneos femeninos. Tú estás en desacuerdo. Pero claro. Con esa pregunta de tú estás en desacuerdo, yo estoy de acuerdo con que un hombre que quiere aparentar ser mujer, vaya y le rompa su madre a esas deportistas que se han esforzado por años desde chiquitas, que han gastado dinero y que están listas para competir con mujeres, pero les saboteas toda su carrera trayéndole a hombres. A ella ya se lo hicieron según ella, que discriminación, que porque en el trabajo, que sufrió de machismo. Entonces, ¿eso no sería también machismo? ¿Puedo quererle meter un hombre a las deportistas y acabar con su carrera? Pero acaban con la tuya, es machismo. Pero los hombres entran a joder a las deportistas. No, ahí sí está permitido. ¡Qué narcisista! ¡Qué discurso tan barato y qué vergüenza! Claro, porque, a ver, que cada uno se autoperciba como quiera. El problema es que no obligue a los demás a ser partícipes de una autopercepción que incluso está equivocada. La autopercepción sexual, con arreglo a la... Está equivocada. Esa percepción de los hombres de creerse mujeres está equivocada. Es disforia. Mis mejores amigos son gays. Son dos hombres. Viven juntos. Son pareja. Y uno de ellos, ¿sabes qué me dijo?
Eso está mal, eso está muy mal. Yo soy un hombre que le gustan los hombres, punto. Yo no quiero ser mujer, no pretendo ser mujer. De pronto hago juegos, me río, todo, hago bromas. Yo soy un hombre que le gustan los hombres, punto. Y no quiero involucrar a nadie para que me vean de diferente manera. Ni lo pretendo, ni lo quiero, ni me gusta. Y agradezco mucho a mi mamá que de chiquito no me dejó andar haciendo locuras. Y yo adoro a mis amigos, los quiero, son como mis hermanos y son congruentes. Realidad biológica del cuerpo Más congruentes es una que esta. autopercepción verdadera. Una autopercepción desarraigada de la realidad biológica es una fantasía que cada quien tiene el derecho a tener, pero no a imponer a través del Estado de los demás. Exacto, tú puedes tener la fantasía que tú quieras. Aquí el punto es que no se la tienes que imponer a nadie, pero les encanta imponer, les encanta que las leyes y la vida se vea desde su capricho. Pues no, sépanse que no les funciona con todos nosotros. Entonces, volviendo al tema globalista, vos vas a ver que es el marco ideológico impregna todos estos organismos de los cuales estábamos hablando. Por empezar, ONU Mujeres. Porque nos quieren dividir. Divide y vencerás. ¿Quién no lo entiende? No está tan difícil. De verdad, qué frustración se siente. A ver, le va a dar una pequeña clase de dónde se origina todo esto y cómo les dan más fuerza al feminismo, a todas este tipo de ideologías de género, etcétera, etcétera. Es una explicación muy sencilla, muy rápida. Si la vemos, yo creo que la entendemos. Ella la entenderá. Es una muy buena explicación porque los organismos son los que están influyendo, los que influyeron, los que empujaron, los que promovieron y lo lograron. Se agarraron a las más pendejas y estas mordieron el anzuelo. A ver, ¿cómo empezó todo? ONU Mujeres, que es el organismo especializado de Naciones Unidas para la ONU, para el tema mujer, ha sido promotor de esta ideología. En la cuarta conferencia de la mujer de 1995 en Beijing, obligó, o más o menos coartó, digamos así, a todos los estados del mundo a incorporar algo llamado perspectiva de género de manera transversal. ¿Sí? Obligó. ¿Te queda claro lo que es la palabra obligó? Bueno, pues ya lo dijo y lo dijo muy bien. Lo voy a repetir tantito, a ver si no nos ha quedado claro. Del mundo a incorporar algo llamado perspectiva de género de manera transversal. ¿Sí? Los estados no conocían qué era esto. En 1995 el concepto género era lingüístico, no era sexual. Pero fuimos aprendiendo. Otra vez fuimos aprendiendo. Pues a ver si lo desaprendes. A ver si lo desaprendes. Es sexo, punto. Y las minorías que tienen ahí algunas anomalías, bueno, son personas con anomalías de sexo. Pero hombre, mujer, ¿qué más? Fuimos aprendiendo, no, te lo fueron metiendo, no estás oyendo, pero estás viendo y no ves. ¿Qué? Pero puta, no, Dios mío, de verdad, me estoy hiperventilando. Y él, muy paciente, no, ya no lo veo tan paciente. Bueno, a ver, ¿no? Yo diría, no fueron aprendiéndolo, sino que se fue imponiendo. Exacto. Se fue imponiendo a tal punto de que, otra vez, cuando a Naciones Unidas se le preguntó ahí se ve qué desesperado. significa género, enviaron a un grupo de... A ver, aquí va a hablar. Cuando se les pidió a la Organización de las Naciones Unidas definir género. Lo voy a repetir. Cuando a Naciones Unidas se le preguntó qué significa género, enviaron a un grupo de expertos a Nueva York durante 3 días a discutir qué significaba género para aclararle a los estados qué significaba esta palabra, y la respuesta vino en 3 carillas donde decía básicamente lo siguiente: género significa lo que siempre ha significado género en el contexto de las Naciones Unidas. Punto final. No lo definieron, fue tautológico. A ver, ¿qué significa la palabra tautológica? Tautológico, repetición innecesaria y poco afortunada. Pa' pronto, repetir pendejadas que no sirven para nada. Eso fue lo que hizo la ONU. Y de hecho, nunca antes de esa conferencia del 95 se había hablado de sexo en términos de género, con lo cual incluso habían mentido. Entonces, el problema del globalismo es ese: trae políticas sexuales, políticas climáticas, políticas económicas, políticas culturales, políticas sociales que los pueblos no discutieron. O sea, nos la impusieron. ¿Se dan cuenta? O sea, los presidentes tienen todavía un amo a quien servirle y son los que ponen el billete para este tipo de organizaciones. Así fue como se generó el feminismo. Agarraron a las revoltosas, a la loca de Simone de Beauvoir, a las más pendejas que mordieron el anzuelo, que querían trabajar. Hacía falta una bola de burros para meterlos a trabajar a la época de la industrialización, porque pues los hombres que se perdieron en la guerra, etcétera, etcétera, y ahí van a dejar hijos sin padre y sin madres, mujeres que ahí van, sí, yo me voy a empoderar, ándale,
ándale, sí, pendeja, síguele, mira, ya tenemos un montón y se van a ir aumentando y todavía hay, y jóvenes y viejas y las oyes con el mismo discurso y no se han ido al origen. Este es el origen. A ver, y no solo empezó ahora con la ONU, con el año que él dijo, empezó desde antes, desde que las juntaron a todas las argüenderas. No discutieron por lo menos en el concierto de las naciones, y que incluso discutiéndolas es muy probable que nadie se ponga de acuerdo porque cada sociedad tiene sus particularidades. Exacto, cada gobierno tiene sus particularidades. No se discutió, se impuso. Su identidad, sus costumbres, sus valores, su propia historia, como para querer homogeneizar a las personas a lo largo y ancho del globo en virtud de lo que un grupo de tecnócratas e ideólogos dicen que debería ser. Expertos, pues sí, expertos en domarnos, en tener esta granja humana, aquí a todos haciendo las mismas burradas y dejarte llevar por la misma ideología estúpida y que no razonen, por muy vieja que estés, por muy labregona, por según tú, con toda esta trayectoria, yo me lo digo a mí, trabajando y no me entra en la cabeza. Bueno, yo no me considero una mujer muy inteligente porque no, de inteligencia los humanos tenemos inteligencia para ciertas cosas, pero no tenemos el conocimiento absoluto. Pero cuando escuchas estas cosas, escuchas el origen, ¿por qué se les hace tan difícil? Si lo entienden, no lo quieren aceptar. Expertos en materias distintas. Sí, expertos que hay que ver, digamos, acreditados en qué sentido. Exacto, porque expertos. todo lo que conocemos de esta gente es que son expertos. En ser del sindicato de la OGT, en eso son expertos, en dividir, en seguir controlando. Y que vienen muchas veces de ONGs. ONGs que son a su vez financiadas por un poder económico que tiene la intención además de moldear agendas y que tiene dos vías para hacerlos, o a través de partidos políticos o a través de ONGs o a través de partidos políticos que son muy pendejos, o a través de grupos y ONGs menores en los países de otros todavía más pendejos. Vengan en el concierto internacional a través de las discusiones internacionales. Ya. Ahora, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, no ahonda. Ella no le dice, oye, me suena lógico, yo creo que tienes un punto, hay que analizarlo, voy a hacer un programa hablando de esto, lo voy a estudiarlo. No, a ella, pues ya, sí, el libro nos conviene aquí traer la voz de no indago, no me importa. Pero a ver, ¿ustedes creen que después de esta explicación va a generar conciencia en las feministas? Después pasan los meses y llega otro que no es una persona que estudió ciencias políticas ni es filósofo, es una persona común y corriente que se ha dado cuenta de todo esto. No necesita ser muy estudiado para entender algo con estas palabras tan sencillas, pero ¿lo habrá entendido? Pues ¿qué creen? No lo entendió, no le quedó nada en la cabeza, ni un ápice de lo que le dijeron. Ahora vayan a ver mi video con el Temach para que vean cómo sigue de necia. Vuelvo a repetir, estas feministas tienen una nata, como yo no sé si esa nata está llena de estiércol o está llena de fantasías, de ilusiones, o tienen tanta cola que les pisen que ya mejor las feministas se quedan arraigadas con su discurso por incompetentes, porque se sienten menos, porque no han sido reconocidas, y la única manera que tienen de sentirse reconocidas es agregarse a grupos en donde ya no tienen nada que hacer, en donde ya hay igualdad, en donde quieren las cosas vistas desde su punto de vista ginocentrista. Todo tiene que ser visto como mujer, que los hombres lloren, que los hombres se vuelvan más femeninos, y luego femeninos, ay, qué princesos, y luego que no son buenos proveedores. Nadie les da gusto, ni les darán. Entonces, para que vean, para que vayan a ver que no aprendió nada, vayan a verse mi video con el Temach, y ahí, pues cada quien que se genere su propio juicio. Yo ya hice muchos corajes, ya me voy. Me gustó el punto de vista de este señor Agustín Laje. Nos vemos en mi próximo video. Suscríbete, por favor. Ya me hiperventilé.